Amigos y amigas todos, caímos redondito en la trampa de Trump. Sabemos que el presidente de los Estados Unidos no nos considera ni amigos ni socios, sino lo que quiere es cada vez más explotar el trabajo de los mexicanos y explotar los recursos de nuestro país. Presumimos que somos los que más les exportamos, pero ¿eso qué significa? Significa que el trabajo mexicano, que es peor pagado, está transmitiéndole lo que Marx, ya que son muy comunistas los que están en el gobierno, dice que es una transferencia de plusvalía. O como sea, está aprovechando el trabajo de los mexicanos que viene incorporado en las mercancías que nosotros exportamos muy barato. Y por otro lado, somos de los que más les importamos, eso sí, con un precio en el que ellos nos imponen, y si fuera algo más necesario, pues Estados Unidos nos impone a su arbitrio aranceles, no importa que tengamos un acuerdo comercial. La realidad es de que cada vez más nuestra soberanía está afectada por motivos de la dependencia económica, tecnológica y financiera que tenemos con respecto a los Estados Unidos. Pero, no obstante, hemos utilizado la idea de la soberanía, de la bandera nacional, de la patria, etcétera, por un tema que es absurdo. El que se prohíbe como una gran violación a la soberanía que participen en operaciones de campo norteamericanos. Eso sí, pueden participar en lo que más atenta con nuestra soberanía. Por ejemplo, en labores de espionaje. Eso sí, ya no se llama espionaje, sino muy suavemente se dice de inteligencia. Y claro, mientras que nuestro país utilizó la inteligencia, o sea, el espionaje, para combatir a sus enemigos políticos, los Estados Unidos de siempre han utilizado el espionaje, siempre ha habido espías norteamericanos en nuestro país, y esto es claramente ilegal, claramente inadecuado, pero sin embargo se acepta, incluso se agradece la inteligencia que nos proporciona. El asunto de Chihuahua empezó primero porque los norteamericanos, con su inteligencia, pues descubrieron uno de esos grandes elementos, fábricas en las que se produce fentanilo, de esos que según Andrés Manuel López Obrador no existían en México. Se descubre, los norteamericanos dicen dónde, a qué horas hay, a qué horas está gente, etcétera, y se hace el operativo en el que participa la defensa, participa las policía judicial, la procuraduría que depende de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, y hasta ahí todo hubiera sido normal, solo que hay un accidente raro después de eso, en el que extrañamente en unos caminos que no son de alta velocidad se desbarranca un automóvil, explota en cuanto se está cayendo, o sea, lo que no es lógico. Puede explotar un automóvil cuando ya choca en el suelo, pero no en el aire. Y pues se dijo que podrían estar norteamericanos. Desde luego el procurador del estado de Chihuahua dijo no, no estaba nada. Pero ¿qué creen? El que dijo sí, sí hay, pues es el culpable. O sea, quienes violan fundamentalmente la Constitución y las leyes mexicanas, pues son los norteamericanos que no tenían permiso de participar. Y sin embargo es el gobierno norteamericano el principal culpable, el que dice eso. Y claro, con esto se da una situación de agresividad por parte, empezando por la presidenta Sheinbaum, en contra de la gobernadora de Chihuahua. Y el resultado es que se le está acusando hasta de traición a la patria, se le está queriendo linchar, etcétera, etcétera. Y todo esto pues provoca un enfrentamiento terrible entre la oposición principalmente panista y el gobierno de la presidenta Sheinbaum. Pero inmediatamente después, Estados Unidos, que ya había dado advertencias, pues señala que no es alguien que apoyó a las fuerzas del bien,
para acabar con algo que estaba dañando a muchos mexicanos y norteamericanos, sino que por el contrario, un gobernador está con las fuerzas del mal. Y este señor pues se le hace un procedimiento, se le finca un procedimiento, se inicia un procedimiento y ya hay una orden de aprehensión contra él y ya Estados Unidos hizo la situación de la extradición. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Que mientras que en el caso de la gobernadora, pues no se le puede acusar de mayor cosa porque no hay pruebas, no hay evidencias y es muy difícil que existan de que ella estaba en conocimiento de lo que se estaba haciendo. Normalmente estos operativos son sumamente sigilosos para evitar lo que ha sucedido en muchos de los casos que se han desmantelado instalaciones de producción de drogas, donde cuando llega el soldado, llega el policía, llegan las autoridades, pues resulta que ya dejaron las cosas y se fueron. O sea que alguien les dio el famoso pitazo. Entonces, para evitar eso, pues se trata de que entre menos gente sepa de esto, es mejor. Entonces, en primer lugar, no hay una sola prueba de que la gobernadora haya estado enterada de esta situación. Y eso es lo que ella sigue sosteniendo. Y además es una situación tan difícil de probar. No hay nada que de alguna manera lo compruebe. Pero vamos a suponer que, olvidándonos de la presunción de inocencia, que la gobernadora supiera, hubiera sido muy irresponsable que tratara de mandarle una carta a la presidenta o a las autoridades de la federación, en donde dijera va a haber este operativo aquí, acá, 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 en el que van a participar agentes. Evidentemente pondría en peligro esa operación que resultó tan exitosa. Y lo contrario a lo que sucedió con la gobernadora, que se le acusa de todo, se le acusa de todos los vicios, de que le gusta el coñac, de que no va a misa los domingos, en fin, de que no se lava las manos, pues no hay mayores pruebas de daño. En cambio el otro, que desde hace mucho se ha señalado, hay evidencias, hay presunciones de que era parte de la terrible mafia que ha gobernado el estado, que supuestamente él es gobernador, Sinaloa. Pues no, le quitaron la visa hace y tampoco se sabía, y qué casualidad, la presidenta tampoco sabía nada de eso, y hasta ahora que sale ya la información de este procedimiento, que ya pasó por un jurado además de los Estados Unidos, pues la presidenta se encuentra en el dilema. Si no cede, pues se va a ver lo que siempre se ha dicho, que es cómplice, que está ligada al narco, y pues va a tener un enfrentamiento muy serio con los Estados Unidos en un momento en que no le conviene, porque pues estamos para iniciar propiamente la revisión formal del tratado comercial, del tratado del nuevo TEMEC, y Estados Unidos va a tener la parte dominante. Entonces no nos conviene tener situaciones de pleito. Y se ve que, por ejemplo, cuando el supuesto atentado contra Trump, la primera que habló manifestando solidaridad y sus buenos deseos con Trump fue la presidenta mexicana. Y si lo hace, pues va a tener muchos problemas internos con Morena, porque va a poner a temblar a todos los demás gobernadores, le van a acusar de no apoyar al movimiento y desde luego que pudiese haber un enfrentamiento entre el expresidente López Obrador, que es de los que más defendió siempre a Rocha, y su gobierno. Esto desde luego está llevando una guerra civil política. Y claro, ¿para qué es esto? Trump sabe la principal regla con lo cual se puede ganar aún teniendo un ejército más pequeño, y sobre todo cuando tiene un ejército más grande, que es el famoso divide et impera, divide y vencerás. Esto lo aplicó Alejandro Magno para que con un puñado de macedonios y griegos lograra controlar y dominar un imperio gigantesco de los persas.
Luego lo aplicó Julio César para triunfar en las Galias. Pero aquí en México lo hemos sufrido mucho. Desde que llegó Hernán Cortés, la única razón por la que Cortés pudo conquistar el imperio azteca fue porque dividió a los habitantes antes de él de nuestra tierra y enfrentó a los tlaxcaltecas, cholutecas, ochimilcas, en fin, toda una serie de pueblos que tenían ya problemas con los aztecas y fueron indígenas contra indígenas, la división interna de esos pueblos, lo que permitió el gran triunfo de Cortés. Luego vino la independencia y después de la independencia hubo luchas entre los que querían un imperio, los que querían una república, y dentro de la república los que querían la república centralista y la república federalista. Resultado, México se debilitó, tuvo muchos problemas internos y eso lo aprovecharon los Estados Unidos, primero para colonizar Texas, después para quedarse con Texas y después para conquistarnos y hacer que perdiéramos la mitad de nuestro territorio. Y era tan fuerte la división que hay cosas históricas. Los estados del sur, por ejemplo Yucatán, Tabasco, etcétera, no apoyaron a México, se declararon neutrales en la guerra Estados Unidos contra nuestro país. ¿Por qué? Por el divisionismo interno. La revolución es lo mismo. Los Estados Unidos entraron, eso de que ahora no quieren permitir que entre tropa, pues el principal que lo hizo y que no se le califica de traidor, que de alguna manera pues podría ser, es Venustiano Carranza. ¿Por qué? Porque él permitió que tropas norteamericanas al mando del general Pershing entraran al territorio mexicano para conseguir a Francisco Villa, tratar de atraparlo. Además de que no lo atraparon, pues se demostró que ese divisionismo pues permitió que hubiese una injerencia mayor de los Estados Unidos en nuestro país, lo que acabó con situaciones como el llamado Pacto de Bucareli. Y en fin, de ahí ha seguido mucho esa división. Entonces, ¿qué es lo que debería suceder en nuestro país? Tenemos ese enemigo común. Ahorita era para que, como lo intentó en su momento Peña Nieto, unir a todas las fuerzas políticas, no nomás a Morena, no nomás al PRI, no nomás al PAN, a todas las fuerzas políticas juntas para decir: vamos a defender nuestra soberanía, vamos a defender nuestra patria y la vamos a defender sobre todo en lo que se está cediendo, en la soberanía, en los planos económicos, políticos, y que no es tanto que se puedan colar violando la ley, desde luego, unos agentes de la CIA o de otro tipo de espías, que pues ese es su trabajo y que realmente lo grave es la dependencia y eso sí afecta a nuestra soberanía. ¿Pero qué? Nos dividimos, nos peleamos y esto provoca que Estados Unidos vea y demuestre al mundo que es un país con muchos conflictos internos, es un país que no sabe gobernarse, es un estado fallido y con eso, como buen pescador, aprovechar todos los problemas que hay en el río. Muchas gracias.